¿Listo? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí iniciando un nuevo curso, ¿no? En CAMEX y el curso es Marketing Internacional para Productos de Consumo Masivo. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la primera sesión, con la primera clase, en la cual vamos a ver una introducción de lo que es el marketing internacional. Entonces, voy a presentarme primero. Mi nombre es Jesús Gomero, soy especialista en marketing digital y ya trabajo varios años con la agencia de estrategia digital. Entonces voy a compartir un poco de mis conocimientos con respecto al marketing internacional. Vamos a ver diferentes puntos, ¿no? Para poder entender de manera sencilla cómo funciona el marketing internacional. Entonces, para poder iniciar, quisiera iniciar con esta frase que dice que el marketing internacional hace referencia a todas aquellas actividades y estrategias de mercadeo cuyo objetivo es atravesar las fronteras nacionales. Como bien podemos entender, el marketing tradicional, el marketing convencional, es tal vez un marketing también que nosotros le enfocamos mucho a nivel local. Y según la coyuntura que hemos tenido, ha ido evolucionando, ¿no? Y podemos incluso encontrar lo que es el marketing digital, encontramos marketing estratégico, pero son diferentes puntos de vista con respecto a la utilización del marketing. El marketing internacional va más enfocado a un marketing para encontrar nuevos mercados en el exterior, ¿no? No tanto a un marketing enfocado al mercado nacional o al mercado local en el cual nosotros hemos iniciado. Por ello, tenemos que tener en consideración aspectos muy distintos a los que normalmente utilizamos tal vez en campañas locales. Tenemos que tener una visión muy diferente también, porque estamos hablando de mercados que tienen diferentes tipos de costumbres, que tienen diferentes tipos de idioma, incluso a veces, y tenemos que nosotros tomar cada uno de ellos en consideración antes de querer ingresar a ese nuevo mercado. Y tal vez también, ¿no?, hacer un mapeo general para poder encontrar nuevas oportunidades de mercado. Entonces, ahí es ante el crecimiento, ¿no? Ante el crecimiento y la demanda y la complejidad que ha ido teniendo constantemente el comercio, ¿no? Y más que todo enfocado ya a un comercio internacional, ¿no? Porque, o sea, ya no solamente los negocios se enfocaban a tener su producto y poder venderlo a nivel local, ¿no? O a venderlo entre su pequeño entorno, sino ya veían la necesidad de acuerdo a la demanda, gracias a la globalización, de que otros países empezaban a solicitar productos que tal vez solamente se fabricaban en algunos países, ¿no? Como en caso vemos mucho aquí en Perú, por ejemplo, lo que son importaciones de China, ¿no? Entonces, por ese tipo de demanda es que se crean las estrategias de marketing internacional, ¿no? Porque las empresas ya necesitaban un planteamiento cada vez más técnico, más profesional, para poder determinar las mejores fórmulas de cómo poder competir en los nuevos mercados, en los mercados exteriores. Entonces, para ello es necesario que nosotros recurramos o las empresas recurran a técnicas de comercialización, a métodos de organización y a principios de gestión empresarial, que en pocas palabras es lo que nos brindan todas las estrategias de marketing, ¿no? Orientadas directamente al nuevo mercado al cual nosotros nos vamos a dirigir. Entonces, como le explicaba, es un concepto muy diferente el marketing internacional. No es como decir que vamos a hablar de marketing local, marketing nacional. Es muy diferente. El marketing internacional tiene puntos de vista que nosotros debemos tomar en consideración y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no tomamos en consideración esos puntos, tal vez nosotros podemos hacer una gran inversión queriendo ingresar a un nuevo mercado y simplemente perder nuestro dinero porque no estudiamos bien, no hicimos un análisis de mercado antes de poder lanzarnos nosotros directamente a ese nuevo mercado. Entonces, por eso es tan importante la aplicación del marketing internacional en este nuevo mundo, ¿no?, que tenemos, en esta nueva era en la que estamos viviendo actualmente. Entonces,
El acceso debe decidirse racionalmente analizando rigurosamente las posibilidades mediante estudios de mercado, análisis de viabilidad comercial y una adecuada planificación. Como les estaba explicando, no podemos lanzarnos a un nuevo mercado o un mercado internacional cuando todavía no hemos hecho un análisis previo, ¿no? No hemos estudiado el mercado al cual nos estamos dirigiendo, no hemos visto si realmente va a ser viable comercialmente nuestro producto o si realmente no tenemos un plan detrás de, o sea, simplemente decimos queremos ir a ese mercado y nos lanzamos a ese mercado sin saber qué es lo que vamos a hacer cuando empiecen a transcurrir los meses y ya estamos dentro de ese nuevo mercado. Entonces, eso es con respecto a lo que significa marketing internacional. Ahora vamos a ver un poquito más de cuáles realmente son las razones o beneficios que impulsan a las empresas a utilizar el marketing internacional. Dentro de ello encontramos que el marketing internacional nos sirve muchísimo para poder reforzar nuestra imagen de marca, ¿no? Nos ayuda a poder expandir el reconocimiento que tenemos con respecto a nuestra marca. Y más que todo hoy en día, ¿no? Que tenemos las herramientas digitales, tenemos las redes sociales o tenemos la publicidad digital para nosotros poder maximizar ese reconocimiento de marca. Entonces, pero antes de nosotros poder hacer un reconocimiento de marca, tenemos que realmente verificar que tenemos una capacidad productiva para poder satisfacer a todo el mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Porque ¿de qué va a valer que reconozcan tu marca, ¿no? Pero que no tengan acceso a tu producto? Entonces, ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Aquí hay muchos aspectos que nosotros debemos primero analizar antes de querer empezar a aplicar marketing internacional, porque no podemos reforzar el reconocimiento de nuestra marca en un mercado exterior cuando todavía no tenemos la capacidad productiva para poder satisfacer las necesidades del nuevo mercado o la logística necesaria para que nuestro producto llegue directamente a ese nuevo mercado. Otra de las razones por las cuales se empieza a aplicar el marketing internacional, ¿no? Y las empresas empiezan a vender a nuevos mercados es para poder diversificar los riesgos, ¿no? Aumentamos la cantidad de producción que tenemos y entramos a nuevos mercados. Entonces, al entrar a nuevos mercados, hacemos que nosotros tengamos, ¿no? Ingresos de diferentes tipos de países. Entonces, tal vez si en un país no estamos teniendo el resultado que esperábamos, pero cuando fuimos a otro país estamos empezando a tener un excelente resultado, llega a compensar esa baja productividad que hemos tenido tal vez en ese nuevo mercado al cual nos lanzamos y hace que podamos tener una estabilidad con respecto a los ingresos que estamos empezando a recibir con respecto a las ventas de nuestro producto. Otro punto también es que tal vez ingresar a nuevos mercados es también poder identificar qué nuevos mercados tienen baja competencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de productos masivos de consumo, mayormente hablamos de productos en los cuales la competencia es súper alta porque encontramos diversas empresas que venden productos similares al que nosotros ya estamos ofreciendo. Entonces, encontrar nuevos mercados internacionales con baja competencia significa que tal vez la acogida de nuestros productos va a ser mucho mejor. Entonces nos ayuda a poder ir teniendo esa ventaja competitiva con respecto a las demás empresas de consumo masivo que todavía no han llegado. ¿Sí? Otro punto también es cuando ya tenemos una saturación de mercado. Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a vender nuestro producto a nivel nacional, pero ya hay demasiada competencia, ¿no? A nivel nacional, entonces ya sentimos que el mercado está muy saturado con respecto al producto de consumo masivo que nosotros tenemos y entonces utilizar estrategias de marketing internacional o empezar a vender a otros países en el exterior nos permite disminuir esa saturación de mercado. ¿Por qué? Porque amplía el mercado que nosotros empezamos a tener, ¿no? Empezamos a poder no solamente contar, en este caso, por ejemplo, de que nuestro producto vaya a tener cierta cantidad de ventas en Perú, sino que tal vez podemos ya tener otro mercado como Ecuador, podemos tener otro mercado como Colombia, podemos tener otro mercado como Asia, el cual nos va a permitir a nosotros ya disminuir esa saturación de mercado, ¿no? Y qué mejor si encontramos justamente un mercado que tiene baja competencia, entonces nos ayuda a poder diversificar mucho más los riesgos.
Otro punto también es las estaciones climáticas, ¿no? Una de las razones por las cuales muchas empresas de consumo masivo empiezan a vender a otros países es por las estaciones climáticas, como por ejemplo, ¿no? Aquí ahorita nosotros podemos estar en verano, pero sin embargo nos vamos a Asia u otros países y estamos teniendo un clima de invierno, o de otoño. Entonces, eso hace que, por ejemplo, si nosotros en este caso vendemos productos calientes, ¿no? Tal vez el consumo de los productos calientes que tenemos aquí en Perú disminuya, pero sin embargo, si tenemos productos calientes vendiéndonos en Asia, va a aumentar porque justamente está en una etapa climática en el que hace frío y el consumo de bebidas calientes es mucho mejor. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales se aplica las ventas al exterior, ¿no? Y aplicamos mucho el marketing internacional, ¿no? Entonces, ya vimos estos puntos claros que son las razones y al mismo tiempo también los beneficios que nos brinda el marketing internacional, ¿no? Como lo es en este caso lo más importante, que es expandir el mercado que actualmente ya tenemos. Ya conociendo cuáles son las razones y beneficios, ¿no? En este caso del marketing internacional, podemos también pasar a tener una pequeña noción de lo que son las herramientas de marketing internacional. En sí hay herramientas que son muy complejas, que son muy complicadas y que nosotros tal vez deberíamos estudiar mucho antes de poder aplicarlo, pero vamos a ver algunas herramientas que podemos utilizar de manera práctica para nosotros empezar a aprovechar el marketing internacional. Porque como les digo, tenemos que tener una planificación detrás, tenemos que tener un análisis de mercado atrás antes de nosotros poder agarrar y querer lanzarnos directamente al mercado internacional. Porque si nosotros lo hacemos, podemos correr el riesgo de que nos vaya bien o como que no nos vaya bien. Y entonces cuando hablamos de negocios, nosotros no hablamos de suerte, ¿no? Nosotros hablamos de estadística, de análisis previo antes de poder lanzarnos a un nuevo mercado, porque hablamos de inversiones muy grandes, ¿no? Cuando nosotros queremos ingresar a un nuevo mercado, no hablamos de inversiones pequeñas como tal vez las teníamos cuando abríamos una tienda en otro departamento, en otra región, ¿no? Dentro del globo nacional, sino ya hablamos de unas inversiones mucho más fuertes porque ingresan certificaciones, ingresan tal vez creación de una nueva fábrica, ¿no? Ingresan muchos otros tipos de costos, ¿no? Que incurren con respecto a cuando nosotros queremos abrirnos en un nuevo mercado. Entonces, para ello es bueno que nosotros conozcamos qué herramientas podemos utilizar para empezar a posicionarnos directamente en el mercado internacional. Entonces, le voy a explicar dos herramientas que sé que les van a servir muchísimo, ¿no? Y que son las primordiales para nosotros poder ingresar primero a un mercado internacional aplicando un marketing internacional. Entonces, la primera herramienta es el análisis PESTEL, que antes era conocido como el análisis PES nada más, pero luego se agregaron estos dos sinónimos más, que era el E y el L, que determinaban lo ecológico y lo legal. El análisis PESTEL nos permite a nosotros tener un conocimiento global del entorno al cual nosotros nos estamos dirigiendo antes de dirigirnos, ¿no? Esto es parte del análisis de mercado que nosotros tenemos que hacer para poder identificar realmente puntos claves antes de ingresar a este nuevo mercado. Dentro de ello entendemos que la P es por político, la E es por económico, la S es por social, la T es por tecnológico y la E, como les comenté, que se agregó ahora, es lo ecológico y también lo legal, que son puntos muy importantes que nosotros debemos considerar en nuestros nuevos mercados. Con respecto al análisis político que nosotros debemos hacer es tanto el gobierno que se tiene, el clima político que se está viviendo, los conflictos, las iniciativas y las ayudas. Por ejemplo, nosotros entramos en un conflicto político, ¿no? Hace poco, con respecto aquí, hablando en Perú, el clima político era muy inestable, ¿no? Nosotros teníamos a un presidente que lo habían vacado y entró otro presidente
y entramos a esa inestabilidad política que hacía que nuestro mercado, aparte de ya la pandemia la cual estamos viviendo, hacía un poquito mucho más rígido que las empresas quieran ingresar a este mercado, quieran hacer algún tipo de inversión dentro de este mercado. Entonces, ese tipo de inestabilidad política hace que muchas empresas dejen de invertir, ¿no? Dejen de invertir aquí, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Porque hace que no se sabe qué es lo que puede suceder, porque tal vez puede llegar a suceder lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Y entonces eso significó muchas grandes pérdidas para cada una de las empresas que estaban invirtiendo en ese país. Entonces las empresas ya no quieren arriesgarse, ¿no? Directamente a un país o invertir en un país o ir a un país que tiene un clima político negativo, ¿no? O que tiene un gobierno inestable o en el cual se encuentra políticamente conflictivo. Entonces, nosotros también para poder ingresar a nuevos mercados tenemos que analizar, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no invertiríamos ahorita en Venezuela sabiendo cómo todavía está a nivel político, ¿no? Entonces es lo mismo, si nosotros queremos entrar a Ecuador, o sea, tenemos que analizar bien si la política es realmente favorable para nosotros, ¿no? O si tienen, por ejemplo, en este caso, acceso directamente a nuestro mercado, como por ejemplo lo podemos ver también los tratados de libre comercio que nosotros tenemos a nivel internacional, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, es un tratado que nos sirve a nosotros para poder tener un arancel cero o tener algunos beneficios que nos sirvan para nosotros poder exportar nuestro producto y tener mayor rentabilidad. Entonces, ese tipo de conceptos son cosas que nosotros también tenemos que analizar antes de poder lanzarnos a un nuevo mercado. Luego también está el aspecto económico. O sea, si nosotros vemos realmente que en un país la economía no es estable o no tiene el tipo de segmento que nosotros nos estamos dirigiendo a nivel socioeconómico, por ejemplo, ya, nuestro producto está dirigido a y B, ya, pero encontramos dentro de ese país no personas de A y B, sino encontramos a personas de E o D. Entonces, realmente no encontramos el mercado objetivo que nosotros estamos buscando. Entonces, si sabemos que nosotros vamos a meter nuestro producto, pero la gente no va a pagar el precio que debería tener nuestro producto, podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos adaptar el precio de nuestro producto, ¿no? Pero sin embargo, adaptar el precio de nuestro producto al nuevo mercado incurriría en muchas cosas, como por ejemplo el estatus que tal vez nuestro producto esté posicionando, ¿no? O simplemente no irnos a ese mercado e irnos a otro mercado, el cual sí tenga al nivel socioeconómico que nosotros estamos buscando. Por ello, a nivel socioeconómico tenemos que también, ¿no? Determinar tendencias, determinar crisis, ¿no? Determinar ciclos, ¿no? Porque siempre hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo, siempre hay tendencias que se manejan, ¿no? En los diferentes países, como por ejemplo lo vemos muy claramente en Estados Unidos, como algo que sucedió, ¿no? La inestabilidad política que tenía generó una crisis, ¿no? Lo cual hacía que en este caso nosotros pensáramos que tal vez el dólar ya no es estable, ¿no? Como lo ha venido siendo. ¿No? Entonces, lo mismo sucedió, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que de un momento a otro su moneda, ¡pum!, se disparó, ¿no? Y en este caso disminuyó el valor comercial que tenía. Entonces ya a nosotros nos deja claro que si nosotros no analizamos bien el mercado a nivel económico que estamos dirigiendo, ¿no? Tal vez podemos hacer también inversiones y podemos generar grandes pérdidas, porque realmente no sabemos si, por ejemplo, el valor que nosotros estamos percibiendo ya de una moneda va a ser el mismo para el siguiente mes para el siguiente trimestre. Entonces, también debemos analizar, ¿no? A nivel social con respecto a la demografía, con respecto al estilo de vida, con respecto a las actitudes, aspectos éticos que tienen, nivel de educación, culturas, ¿no? Que cada uno de los países maneja. Como por ejemplo, ¿no? Vemos que en la India el nivel cultural es muy diferente al de Perú. O vemos como por ejemplo en Israel que el nivel de cultura también es muy diferente al que nosotros tenemos. Entonces vemos también incluso en Asia que el nivel de cultura que ellos manejan, las actitudes que ellos tienen, los aspectos éticos que ellos tienen son muy diferentes como por ejemplo a países como Perú, a países como Ecuador o a algún país que sea de Latinoamérica.
Entonces, es muy importante nosotros analizar, porque no vaya a ser que nosotros pensemos que vamos a poder vender un producto, ¿no? En un mercado en el cual la cultura es muy diferente, ¿no? Como por ejemplo lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces nosotros debemos analizar qué tipo de productos podemos vender en esos nuevos mercados. A nivel tecnológico también, ¿no? Saber, ¿no? cuál es su nivel de tecnología con respecto a administración, gestión de TICs, con respecto a patentes que tal vez nosotros necesitamos, con respecto a accesos, con respecto a infraestructuras, con respecto a investigación, qué tan, ¿no? qué tan avanzados se encuentran para nosotros poder incluso entender qué tipos de canales podríamos utilizar. Como por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros queremos potenciar, en este caso, publicidad digital, pero nos estamos yendo tal vez a un país que a nivel tecnológico no se encuentra todavía activo para poder utilizar estos nuevos medios, entonces simplemente estaríamos perdiendo, ¿no? Estaríamos perdiendo nosotros oportunidad o estaríamos perdiendo, en este caso, ingresos. ¿No? Entonces, por ello es importante que nosotros analicemos realmente, analicemos a nivel tecnológico, ¿no? cómo se encuentra la situación. Como por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros podemos querer vender, ¿no? un televisor, no sé, de última calidad, ¿no? de 4K, por ejemplo, en un país que todavía no cuenta con ese tipo de tecnología, ¿no? El costo del producto sería muy, pero muy elevado. ¿No? El costo del producto sería muy, muy elevado, aparte para poder ingresar a ese nuevo mercado, ¿no? Y aparte tal vez las personas no sabrían cómo utilizar esa nueva tecnología. Y entonces, ¿eso qué generaría? Generaría que realmente no tengamos la acogida que nosotros esperábamos tener con respecto a nuestro producto. Entonces, si nosotros no analizamos este aspecto antes de querer ingresar, ¿no? simplemente podemos también generar grandes pérdidas. Como por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de software de seguridad de la información, ¿no? Nosotros podemos dirigirnos a tener un excelente producto, ¿no? con un excelente bloqueador y muchas cosas más, pero sin embargo, si nosotros no vamos a un mercado que el cual no tiene los ordenadores necesarios para soportar la capacidad, ¿no? o no tiene la necesidad porque no han tenido ciberataques ni nada por el estilo, entonces hace que nosotros hagamos una pérdida de inversión porque vamos a lanzarnos a un mercado que todavía no necesita nuestro producto. Entonces, luego encontramos a nivel ecológico que ha sido uno de los puntos más importantes que se ha visto, más que todo también en estos últimos años, porque ya hablamos de un pensamiento en qué es lo que sucede ¿no? a nivel global, qué es lo que está sucediendo con respecto a la contaminación, la importancia de no contaminar de esos recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos también que tener ese pensamiento o hacer un análisis ecológico, porque hay países, como por ejemplo los países de la Unión Europea, que exigen que un producto tenga certificación orgánica, ¿no? Para que pueda empezar a ingresar. O sea, son países que ya se encuentran muy avanzados a nivel con respecto de conciencia ambiental. Entonces, tenemos que también analizar también los problemas medioambientales que pueden existir también. Los procesos de producción, los consumos, las políticas, como les estaba explicando con respecto a los certificados y los tipos de consumo. Por ejemplo, vendemos un producto natural, pero nos vamos a un mercado en el cual no le interesa consumir productos naturales, productos saludables, que prefieren consumir productos de comida rápida. Entonces no vamos a tener la aceptación o la misma aceptación que tendríamos irnos a un mercado en el cual consumen realmente productos saludables y productos naturales. ¿No? Entonces nosotros debemos analizar bien, ¿no? ese aspecto antes de poder lanzarnos a un nuevo mercado. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hay mercados en el cual tienen mucho cuidado respecto al agua. Entonces, si nosotros analizamos y vendemos agua y queremos ir a ese nuevo mercado, entonces el valor de consumo del agua no es el mismo que lo que pagarían, por ejemplo, en un mercado nacional, ¿no? En ese nuevo mercado internacional tal vez el costo del agua es mucho más elevado. Entonces, nosotros también tenemos que modificar nuestros precios para poder estar con respecto, ¿no? al consumo que se va a tener dentro de ese país. Cuando hablamos a nivel legal, hay productos que, por ejemplo, a nivel internacional están restringidos en ciertos países.
Entonces eso significa que si, por ejemplo, nosotros hacemos una exportación de un producto y ese producto está restringido o está como producto prohibido dentro de ese país, nuestros contenedores se van a quedar al aire, ¿no? Se van a quedar retenidos. Pero en cambio, si nosotros analizamos a nivel legal cuáles son los productos que podemos exportar y exportamos productos que realmente tienen una libre entrada, entonces vamos a poder realmente no tener ese problema de que nuestro contenedor tal vez se quede al aire. Sucedió en muchas oportunidades, en muchos casos, que algunas personas exportaban, pero no tenían en consideración a nivel legal, ¿no? Que era un producto no restringido, que era un producto restringido en ese país, disculpen. Entonces se les quedó su producto a medio camino, se les quedó los almacenes, ¿no? De ese nuevo mercado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos analizar antes de poder, en este caso, dirigirnos a un nuevo mercado internacional. Por ello es que es importante el análisis PEST, ¿ya? Porque nos ayuda a tener esa pequeña noción antes de nosotros lanzarnos a un nuevo mercado internacional, ¿ya? Entonces, teniendo ya en consideración este análisis PEST, vamos a ver algunos ejemplos de la importancia del análisis PEST. Si la empresa McDonald's, que fue uno de los gigantes comerciales, no hubiera realizado su análisis PEST, un análisis de mercado antes de poder dirigirse a este mercado que realmente es la India, ¿no? Que es un mercado en el cual, o sea, la vaca es un animal sagrado, ¿no? Y entonces, en este caso, o sea, tú cuando piensas en hamburguesa, ¿en qué piensas? Piensas en carne directamente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la estrategia que pudo utilizar McDonald's para poder posicionarse en ese país de la India, donde la vaca es un animal sagrado, entonces no se come carne de res? Entonces, lo hizo modificando el producto que tenía, ¿no? Las hamburguesas, modificándolas para que puedan, en este caso, ingresar ya, pero como en este caso con pollo o con pescado al lugar de carne de res, y lo cual hizo que pude realmente ingresar a este país que es la India. Entonces, si McDonald's no hubiera hecho un análisis de mercado antes y simplemente hubiera querido abrir una franquicia en la India, simplemente le hubiera generado grandes pérdidas porque no hubiera tenido la aceptación que ha tenido ahora, ¿no? Y ha tenido una buena aceptación porque hasta el momento sigue siendo una de las empresas más identificadas en la India, ¿no? ¿Por qué? Porque se adaptó al entorno, se adaptó al mercado, conoció a su nuevo consumidor y esto permitió que pueda tener la aceptación que ha tenido en la India. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de la importancia del análisis PEST, ¿no? De a nosotros analizar nuestro entorno antes de poder dirigirnos a ellos. Otro claro ejemplo es con respecto a la coyuntura que nosotros hemos empezado a tener, ¿no? La coyuntura que nosotros empezamos a tener dentro de esta nueva pandemia, ¿no? Nos encontramos en cuarentena y las marcas tuvieron que analizar cuál era el pensamiento, cuál era la situación que teníamos y realmente expresar lo mismo, ¿no? Justamente vemos aquí un claro ejemplo de branding, ¿no? Branding es construcción de marca, significa construcción de marca, ¿no? Son todos los ítems que tenemos dentro de una marca, o sea, una marca no es solamente un logo, una marca no es solamente un logotipo, ¿no? Una marca engloba la estructura en general que tiene, ¿no? Entonces, podemos ver también la gran participación de estas grandes marcas con respecto a la coyuntura en la cual nos encontrábamos, ¿no? Porque ¿qué sucedía si una marca no era parte de la coyuntura en la cual estábamos viviendo? Podría dar a entender muchas cosas, como por ejemplo sucedió un caso con Rosatel, ¿no? Que justamente lanzó su renovación de marca en plena pandemia. Y te juro que la crítica que había recibido fue muy, pero muy dura. ¿Ya? Sin embargo, existen otras marcas en las cuales se renovaron, ¿no? Se reinventaron de manera paulativa con respecto a la situación en la cual estábamos viviendo, como por ejemplo lo vimos en Starbucks, como lo vimos en Mastercard, lo vimos en Mercado Libre, lo vimos en Goodyear, ¿no? Badyear, que antes era Goodyear, ¿no? Lo vimos en Corona, la definición de Corona por coronavirus, entonces hizo que Corona diga, ¿no? Necesitamos un nuevo nombre, ¿ya? Y LinkedIn, ¿no? Entonces son grandes empresas que se sumaron a la causa con respecto al entorno en el cual nosotros nos encontrábamos actualmente.
Entonces, de esa manera es en la que nosotros podemos ver la importancia de nosotros hacer un análisis, ¿no?, con respecto al entorno y siempre estar pendiente de qué es lo que está sucediendo. Podemos encontrar dentro de ese análisis también muchas tendencias que se puedan estar viviendo en los diferentes países a los cuales nos vamos a dirigir, ¿no? Pero si nosotros no hacemos ese análisis PESTEL, ese análisis previo del mercado, nosotros podríamos sufrir ese tipo de errores como por ejemplo lo tuvo Rosatel, como por ejemplo lo tuvieron muchas empresas que se lanzaron al mercado internacional sin ni siquiera conocerlo bien, sin ni siquiera hacer un análisis. Simplemente se fueron para poder tantear si realmente iba a ser efectivo o no iba a ser efectivo. Luego de ello encontramos también aquí a Coca-Cola, ¿no? ¿Sabían ustedes, ¿no?, que Coca-Cola tiene diferente, ¿no?, diferente dulzura en cada parte del mundo? Eso fue un contenido muy interactivo, muy atractivo, ¿no? Poder conocer que en cada país se maneja un diferente nivel de dulzor. Entonces significa que el sabor de Coca-Cola es diferente en cada uno de los países, ¿no? Porque el nivel de dulce es diferente, ¿no? Incluso Coca-Cola sacó Coca-Cola cero, ¿no?, que ya no tenía nada de azúcar. Entonces, esto se debe a que se analizó cada uno de los mercados a los cuales se dirigía Coca-Cola y se dio cuenta que el nivel de dulzor que ellos preferían era diferente al que ellos tenían, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Hong Kong el nivel era menor, en España el nivel era mayor, en Japón el nivel era mucho menor, igual que en Israel, en Inglaterra era un poquito más y en México era un sabor promedio. Entonces vimos que Coca-Cola hizo un análisis en general de acuerdo al consumo que se tiene en cada uno de los países para de esta manera poder determinar cuál es el grado de dulzura que necesita la Coca-Cola en cada uno de esos países. Entonces, el análisis PESTEL identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros hagamos este análisis antes de poder lanzarlos a un nuevo mercado internacional. Luego, otra herramienta que nosotros debemos conocer para poder aplicar el marketing internacional es esta grandiosa herramienta que se llama Marketing Mix, ¿no? Las 4P del marketing internacional, que son producto, precio, plaza y promoción. Nosotros debemos analizar, ¿no?, y planificar qué es lo que vamos a aplicar dentro de este plan de marketing mix para nosotros poder tener mayor efectividad con respecto a nuestro ingreso a los nuevos mercados. Entonces, el marketing mix consiste en desarrollar la oferta de valor correcta, producto, al precio correcto, precio, en los canales de distribución apropiados, plaza, y finalmente dar a conocer el producto o servicio a través de una correcta estrategia de comunicación, ¿sí? Entonces, que en este caso sería la promoción. Es muy importante y podemos ver aquí un claro ejemplo de la aplicación directa del marketing mix. Y lo vamos a ver con una de las grandes empresas que tenemos el día de hoy, que es Netflix, ¿no? Netflix es un caso de éxito tratado por muchas clases. ¿Por qué? Porque realmente su crecimiento fue muy exponencial. El crecimiento que tuvo Netflix fue un crecimiento de unicornio, fue una de las startups que hizo un crecimiento muy acelerado, en la cual pudimos ver que siendo un negocio online, ¿no?, que simplemente trabajaba como videoclub en California en 1997, pasó a estar presente a nivel internacional en 2018. ¿No? Entonces, ello se debió a diferentes tipos de estrategias que ellos utilizaron, pero vamos a verlo como un ejemplo directamente a lo que es el marketing internacional con respecto a lo que es el marketing mix. Y entonces podemos ver que Netflix aplicó directamente, ¿no?, estrategias a su producto, utilizando lo que es el Machine Learning, que ha hecho que Netflix logre esa gran acogida al poder generar contenido que realmente es agradable para cada uno de los espectadores, ¿no? El Machine Learning se basa en inteligencia artificial que permite poder entender
con respecto a cada uno de nuestros usuarios, de nuestros clientes, cuál es el tipo de contenido que les está interesando, ¿no? Y entonces Netflix invirtió gran cantidad en esta inteligencia artificial para poder entender mejor al usuario y mejorar también la experiencia que tiene cada uno de los usuarios dentro de esta plataforma. Entonces, luego de ello, nosotros podemos entender que, por ejemplo, el contenido de un usuario no va a ser igual al contenido de otro usuario, ¿sí? Entonces, por ello eso significa o eso sucede gracias al Machine Learning que cuenta, ¿no? Por eso es que incluso, o sea, Netflix puede recomendarnos contenido a nosotros porque sabe cuál es el contenido que a nosotros nos gusta y eso lo hace de manera automática. Entonces, no es una persona que se encarga de poder hacer eso y mandarnos contenido, no. Eso de manera automática, ya gracias a la inteligencia artificial, nos permite en este caso tener contenido de calidad para cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, ahí vimos la importancia de poder aplicar una estrategia directamente a nuestro producto. Luego de ello vemos la estrategia de precios, ¿no? Que Netflix mantiene un precio de acuerdo al tipo de moneda de país de destino al cual se está dirigiendo, ¿no? Y también paquetes de acuerdo al tipo de comportamiento que genera, en este caso, las grandes masas en cada uno de los países. Dentro de ello encontramos, por ejemplo, que cuando nosotros estamos en Perú y creamos una cuenta en Perú, la podemos pagar con soles, o que cuando nos vamos, o si estamos en España, podemos pagarlo directamente, ¿no? Con euros, ¿no? Entonces, ese tipo, aunque parezca muy pequeña, realmente sirve para mejorar la experiencia del usuario, y lo cual permite que en este caso el precio sea muy competitivo porque es un precio real, un precio accesible directamente al país al cual nos estamos dirigiendo. Porque Netflix tiene diferentes precios de acuerdo al país que se está dirigiendo también. Entonces, ahí vemos una correcta aplicación, ¿no? Del precio directamente dentro de un plan de marketing mix. Aquí veo algunas preguntas de las personas que empiezan a hacerlo directamente dentro de la página de la fanpage de Camex y quiero recordarles que como todas las clases, siempre las preguntas se responden 15 minutos antes de finalizar la clase. No se preocupen, ¿no? Yo voy a contestar todas las preguntas, ya vamos a llegar a la etapa final, vamos a ver el último ejemplo del marketing mix para poder empezar a ayudarlos con cada una de las preguntas que tienen ustedes. Luego de ello vemos el claro ejemplo que cuál fue realmente el punto clave que hizo que Netflix dé ese salto contundente, ¿no? Ese salto lo hizo gracias a que hizo una buena distribución de su contenido, ¿no? Con respecto a qué país te estás dirigiendo y cuál debería ser el contenido que debería ir de acuerdo a ese país. Por eso bien conocemos que en Netflix no todo el contenido, por ejemplo, el contenido de Estados Unidos es el mismo contenido que vas a ver en Perú. No, vas a encontrar más contenido en Estados Unidos que contenido que puedes encontrar en países de Latinoamérica. Pero el punto clave que utilizó Netflix para poder dar ese salto directo fue reclutar talentos locales, ¿no? Generar su propio contenido, reclutando talentos locales para las producciones que en este caso alimentarían la oferta de cada país. Y si esta realmente tuvo una buena acogida en su propio país, empezó a saltar también directamente a los otros países, pero si solamente tenían una buena acogida o un buen éxito. Entonces, esa correcta distribución hizo que Netflix realmente dé ese salto, ¿no? Tan potente para poder llegar y tener esa aceptación en esos nuevos mercados. Entonces, ahí vemos directamente la correcta distribución de la plaza o una estrategia de plaza dentro del marketing mix. Y luego finalizamos con la promoción, ¿no? ¿Cómo vemos el claro ejemplo de promoción de Netflix? Netflix se encuentra en todas las redes sociales y su comunicación que maneja, ¿no? Su comunicación es muy amical, es muy divertida, es realmente una comunicación que te genera confianza a ti, ¿no? Como eres parte de, es como un amigo más, es un pata más con el cual tú puedes dialogar y tener una comunicación fluida. Y justamente lo vimos muy claro en este ejemplo cuando Disney Plus iba a llegar ya directamente aquí a Latinoamérica y el cual viene a ser un competidor directo de Netflix, ¿verdad? Pero sin embargo Netflix lo tomó de la mejor manera posible, ¿no? Manteniendo ese tipo de comunicación que tiene,
¿no? Diciéndole, hola Disney Plus LA, que es Latinoamérica, bienvenido a Latinoamérica, ya verás que aquí están los mejores fans y que la fuerza te acompañe y Hakuna Matata, ¿no? Entonces utilizó un lenguaje muy amical que realmente buscaba en este caso decirle al mundo de que se puede trabajar en equipo, de que puedes tener una competencia sana, ¿no? De que realmente no es necesario atacar negativamente a tu competencia para poder, en este caso, mantener un buen clima, ¿no? Entonces, Latinoamérica, Netflix es tan grande a nivel internacional que, o sea, también no sentía realmente, o sea, que Disney Plus vaya a ser un eslabón que tal vez lo pueda llegar a sacar del mercado, ¿no? Sino que, en pocas palabras, le dijo, oye, ¿qué tal, amigo? Bienvenido y disfruta el tiempo aquí en Latinoamérica porque la gente realmente le encanta ver películas a través de Internet, ¿no? Entonces, eso generó realmente la expectativa que la promoción a nivel orgánica se incremente, ¿no? O sea, Netflix no tuvo que pagar nada para que el mundo se entere el mensaje que quería darle a todas las masas. Lo hizo de manera orgánica porque este tipo de contenido se viralizó y todas las personas hablaban de cómo Netflix realmente le dio la bienvenida a Disney Plus y se sintieron identificados mucho más con Netflix, ¿no? Entonces ahí vemos la correcta aceptación que nosotros pudimos tener. Y eso se debió a que realmente en Latinoamérica la gente es muy amiguera, la gente es muy sociable, ¿no? La gente es muy sociable. Entonces, si nosotros manejamos un tipo de promoción, ¿no? Un tipo de comunicación que realmente vaya dirigido al tipo de comportamiento que se tiene en Latinoamérica, vamos a tener esta gran aceptación que pudo tener Netflix directamente con este mensaje para Disney Plus. Entonces, aquí ya vimos un claro ejemplo, ¿no? En Netflix de cómo se aplicó directamente el marketing mix y cómo nosotros podríamos aplicar el marketing mix con diversas estrategias antes de poder nosotros ingresar a un mercado internacional. Entonces, ahora sí vamos directamente a la ronda de preguntas, porque veo que hay varias preguntas aquí y poder ayudarlos a cada uno de ustedes en las dudas que tienen, ¿no? Directamente. Entonces, vamos aquí a poder ayudarlos y vamos a ver cuál es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta me dice, ¿cuáles son los efectos de las decisiones gubernamentales, aranceles, impuestos, subsidios, controles de peso, patentes, legislación laboral, regulación sanitaria, medidas de protección, leyes de fomento a la pequeña empresa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que pueden llegar a generar, en este caso, a nosotros como empresa que queremos entrar a un nuevo mercado? De que, por ejemplo, si las decisiones gubernamentales hacen que realmente no sea un ambiente inestable, como por ejemplo lo que sucedió con Venezuela, o sea, nosotros podemos ir tal vez a un mercado en el cual vamos a perder, porque, o sea, no vamos a poder saber si realmente es un país en el cual de un momento a otro no puede tener un golpe de Estado y nos pueden sacar del mercado porque va a ser un país nacionalista y que ya no quiere inversión extranjera, como lo que sucedió con Venezuela. Entonces, hace que nosotros realmente el capital que vayamos a tener realmente no vaya a generarnos rentabilidad si es que no tenemos, en este caso, un gobierno estable dentro del país al cual nos vamos a dirigir. Con respecto a los aranceles, con respecto a los impuestos, si por ejemplo nosotros no tenemos un tratado de libre comercio en un país al cual nos vamos a dirigir, nosotros vamos a tener que pagar aranceles, nosotros vamos a tener que pagar esos impuestos, lo cual va a generar que el producto que nosotros tenemos aumente el valor en este nuevo mercado. Y tal vez si no es un mercado que económicamente esté dispuesto a pagar ese precio, simplemente nuestro nivel de rentabilidad no va a ser el mismo, nuestro nivel de acogida no va a ser el mismo, ¿no? Entonces vamos a tal vez hacer una inversión que realmente no nos vaya a generar la rentabilidad que nosotros esperábamos. Por eso es importante, ¿no? O sea, esos son los efectos. O sea, los efectos realmente van en generar pérdida al mercado al cual nosotros estamos actualmente, ¿ya? Nos genera una pérdida si nosotros realmente no identificamos, ¿no? Esas leyes, o como por ejemplo también los que decían, ¿no? Si nosotros exportamos un contenedor y nos vamos a un país que realmente nosotros no sabíamos que el producto que estamos exportando es un producto prohibido, simplemente nos vamos a quedar al aire, pues, porque nuestro contenedor se va a quedar y no va a salir del almacén de aduanas, no lo vamos a poder desaduanar porque es un producto que está prohibido.
Entonces, ¿qué generó a nosotros? Nos generó pérdida. Vamos a tener que pagar para poder volver a traerlo, ¿no? Entonces ya es una generación de pérdida. Entonces, si por ejemplo nosotros no tenemos la patente de un producto que estamos exportando, pero sin embargo dentro de los registros para poder ingresar este producto nos solicitan las patentes del producto para que pueda ingresar, entonces de igual manera nos quedamos al aire y vamos a tener que poder reimportar nuestro producto para poder volver a tenerlo acá, o si en pocas palabras la reimportación nos va a salir más cara, entonces dejamos el producto y ya lo tiramos, pues. Entonces, esa es la manera en la cual realmente afecta, ¿no? O sea, mayormente nosotros no tener estos conocimientos a nivel gubernamental, a nivel de leyes, ¿no? Antes de nosotros poder lanzarnos a un nuevo mercado. Entonces, Santiago Cáceres Medina nos dice, buenos días, una pregunta. ¿Por qué el fracaso de McDonald's en Bolivia, ¿no? ¿Por qué el fracaso de McDonald's en Bolivia? Entonces, mira, si nosotros no hacemos un análisis previo con respecto al mercado, ¿no? Si nosotros no hacemos un análisis previo con respecto al mercado al cual nos estamos dirigiendo, corremos ese riesgo de nosotros poder llegar a tener un fracaso, ¿no? Con respecto a nuestra inversión. O si, por ejemplo, nosotros realmente no analizamos cuál fue el pensamiento realmente del consumidor, o tal vez no analizamos completo, ¿no? Todo lo que es con respecto a la cultura, con respecto al nivel socioeconómico, ¿no? Con respecto a las costumbres que manejan en ese país, si no analizamos bien, entonces nos va a hacer que realmente nosotros no tengamos la acogida que esperábamos, ¿no? Como por ejemplo les estaba comentando, si por ejemplo, si McDonald's no se hubiera percatado de que en la India tenían como Dios a la vaca y que no consumían carne de res por eso, y se lanzaba y abría una franquicia vendiendo carne de res, hamburguesas con carne de res, no hubiera tenido la acogida que tuvo al poder analizar, ¿ya? Entonces, con respecto, aquí estoy encontrando información con respecto a McDonald's, ¿no? Y lo que lo llevó realmente al fracaso que tuvo fue porque esto lo hicieron en 1997, ¿no? Cuando quisieron inaugurar una franquicia de McDonald's, ¿no? Con una fiesta, desfiles, danzas y eventos que daban una gran acogida aparte de los bolivarianos, ¿ya? Pero nos dice que, sin embargo, en el 2002 tuvo que cerrar sus 8 locales que habían establecido en los departamentos de La Paz, ¿no? Entonces, esto se debe al nivel socioeconómico que se manejaba con respecto a Bolivia, ¿no? Y aquí nos habla también sobre el capitalismo que se hundía en Bolivia, ¿no? Y que se unió también a las razones culturales, sociales y económicas. Creo que fue más que todo a nivel económico que la acogida en este caso no se llegó a dar. Y que también Bolivia es un país muy nacionalista en este caso, ¿no? Justamente se encontraba en la coyuntura en el que preferían consumir productos directamente de este país a que productos que vienen directamente del extranjero. Y también según lo que estoy investigando, es que el sabor también de estos productos no era el que era agradable para cada uno de los de Bolivia. En este caso, por ejemplo, ahí no se hizo un análisis con respecto al nivel social, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres, cuáles son los hábitos que tiene, en este caso, las personas de Bolivia? O sea, si nosotros no analizamos, ¿no? Constantemente cuáles son, en este caso, los comportamientos que tiene un consumidor en este mercado internacional, porque esto es, ¿ya? O sea, hablar de marketing internacional no significa solamente hacer un análisis cuando ya estamos llegando, sino es hacer un análisis constantemente, como por ejemplo lo que hacía Netflix, ¿no? Netflix estableció su plan de marketing mix y ese plan de marketing mix era un plan que cambiaba constantemente. Y por ejemplo, la aplicación o la inversión que ellos hicieron en el Machine Learning hizo que tuvieran esa inteligencia artificial para que su producto vaya mejorando o vaya adaptándose directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí con Bolivia? Según mi análisis, ellos invirtieron grandes cantidades de dinero
dinero en establecer locales dentro de este país, pero sin embargo la acogida que tuvieron no fue la aceptada. Entonces, cuando tú inviertes bastante dinero, ¿no? Y ya no tienes cómo poder sustentar o cómo poder modificar tu producto, porque tal vez la decisión se dieron demasiado tarde, se dieron cuenta de cuál realmente era el comportamiento que tenían las personas de Bolivia. Algo que, por ejemplo, ya no sucedió cuando se fueron a México, porque en México ya utilizaron la zarza del chile para agregarla dentro del producto de McDonald's, ¿no? Algo que tal vez no llegaron a encontrar dentro de Bolivia para poder complementar su producto con algún producto o algún sabor que realmente vaya a hacer que el mercado boliviano tenga una mejor aceptación. Entonces, eso fue lo que hizo que realmente McDonald's no tuviera esa acogida en Bolivia. O sea, fue una decisión que la tomaron o se dieron cuenta demasiado tarde, porque de 1997 que estuvieron al 2002 que recién cerraron, son varios años en los cuales transcurrieron y no se percataron de que realmente el pensamiento del consumidor de Bolivia era muy diferente y no pudieron aplicar una estrategia para poder mantenerse en el mercado, porque tal vez ya había generado demasiadas pérdidas de dinero, ¿no? Entonces, por eso es muy importante analizar muy detalladamente al mercado al cual nos estamos dirigiendo, porque tal vez podemos decir, no, sí, nosotros vamos a entrar a ese mercado y el pensamiento del consumidor de ese mercado se parece al de tal país, y en tal país sí tuvimos acogida, ¿no? Pero sin embargo nos vamos directamente a ese país y encontramos una realidad muy distinta y muy diferente, y que nosotros apliquemos una estrategia para ingresar al mercado no significa que ya tengamos esa estrategia definida y que nos vamos a posicionar, sino que tenemos que constantemente hacer evolucionar el análisis del pensamiento del consumidor que tenemos para ir modificando las estrategias que nosotros estamos aplicando en ese nuevo mercado. Entonces, espero poder haber resuelto sus dudas hasta el momento, y si tienen alguna otra pregunta, déjenla por favor en los comentarios para yo poder responder cada una de sus preguntas, ¿sí? Hasta el momento solamente he tenido esas dos preguntas, espero poder haber resuelto las dudas que tenía Eva Pérez Trevejo y Santiago Cáceres Medina. Isabel Arévalo Campos nos dice, es como el estudio que hizo Coca-Cola antes de cambiar el azúcar por cada país debido a su costumbre de alimentación. Una comparación a lo que nos explica de McDonald's, claro que sí. O sea, mira, Coca-Cola, para poder implementar el consumo de bebidas, en este caso, o sea, no lo hizo de la noche a la mañana, o sea, no es que ya, o sea, se lanzó al mercado y dijo, ah, sí, no, ellos consumen más azúcar, y allá consumen más azúcar, o allá tienen políticas de restricción que el consumo de azúcar solamente tiene que ser tanto en las bebidas gasificadas. No, o sea, sí pudo haber analizado las políticas tal vez que se encontraban en el entorno, pero sin embargo no sabía cuál era el consumo exacto, ¿no?, que tenían cada uno de estos países. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, mientras que las personas iban probando el producto, se fueron dando cuenta que realmente había el público de ese país consumía menos cantidad de azúcar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenían que hacer una disminución para poder seguir en el mercado, ¿no? Entonces ahí vemos un claro ejemplo. O sea, todos los análisis para nosotros poder mantenernos en el mercado tienen que ser análisis que se mantienen constantemente, ¿no? O sea, y son muchas cosas las que influyen, como por ejemplo, ¿no? O sea, antes las personas preferían que tú le des una oferta de 2x1 o le des un súper descuento en el producto, pero hoy en día el consumidor ya no piensa tanto en el precio del producto, piensa en cuál va a ser el beneficio que está generando a largo plazo este producto, si realmente esta empresa a la cual yo le estoy consumiendo es una empresa que trata bien a su personal, como por ejemplo vemos también, o es una empresa en la cual se preocupa por el medio ambiente o busca disminuir la contaminación ambiental que se está generando, o realmente piensa en mi salud antes de venderme un producto, ¿no? O tiene los octágonos antes de poder, o sea, nos avisa de que realmente este producto nos va a hacer daño, o sea, ya no, son muchos aspectos, ¿no? Y cada vez aumentan los aspectos
que nosotros debemos considerar con respecto al mercado, ¿no?, de consumo que actualmente nos está empezando a tener. Y cuando nosotros hablamos de un mercado de consumo masivo, ¿ya?, entonces hablamos de que no vamos a vender, o sea, una gaseosita, no vamos a vender dos gaseositas, no vamos a vender un paquete de gaseosas, no, hablamos de miles y miles y miles y miles y miles de gaseosas que nosotros vamos a vender. Entonces, el margen, por ejemplo, ¿no?, tener una caída de un 5% en las ventas anuales hablamos de millones de soles o dólares, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, para nosotros poder, en este caso, hacer una inversión de este tipo de mercados internacionales. Batia García nos dice, ¿por qué si tenemos un tratado de libre con China se paga aranceles por un solo equipo? Ya, lo que pasa es que en China, o sea, ya ahí hablamos de las antidumping, ¿ya? Hablamos de las leyes antidumping, que significa que, por ejemplo, o sea, en China vamos a poder encontrar un producto súper barato, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros también somos productores, algo que sucede con la ropa, ¿ya? O sea, en China fabrican ropa y la fabrican súper barato, ¿ya? Pero nosotros tenemos que pagar un derecho antidumping. ¿Por qué? Porque nosotros también producimos, en este caso, ropa o vestuario aquí. Entonces, si ingresara, ¿no?, si ingresara todo ese producto sin pagar ningún tipo de arancel, o sea, ingresara súper barato, súper barato, ¿no? Y lo cual significaría que el mercado que nosotros tenemos, en este caso, lo empezaran a quemar, porque la gente va a preferir comprar donde va a encontrar más barato a que comprar directamente un producto que le va a costar un poco más caro, ¿no? Entonces, es por eso que se aplican, ¿no?, los derechos antidumping, ¿no?, que son derechos que te dicen a ti, oye, ya está bien, tú quieres importar ese producto, sí, pero tienes que pagar el derecho para que puedas ingresar y no me quemes el mercado. Porque, o sea, nosotros dependemos mucho de las ventas que se generan acá, porque las empresas peruanas son las empresas que pagan los impuestos, ¿no? Y gracias a los impuestos es que nosotros tenemos todo lo que tenemos, que el gobierno nos está ofreciendo. Si no se pagaran los impuestos, o sea, si las empresas no tuvieran la cantidad de ventas que tienen normalmente, entonces ya no habría quien pagara los impuestos y nosotros no podríamos subsistir como país. Entonces, para mantener esa estabilidad económica es que se plantan los derechos antidumping, que nos dicen que si nosotros vamos a traer un producto, ¿ya?, pero ese producto también se fabrica aquí, nosotros tenemos que pagar el derecho para poder recién hacer ingresar este producto. Claro que sí, los TLC, los tratados de libre comercio, no abarcan todos los productos, ¿ya? Siempre, por eso nosotros, antes de poder hacer una importación, ¿no?, antes de poder hacer una exportación, debemos leer bien los tratados de libre comercio y cuáles son los productos, ¿no?, que se acogen a ese tratado de cero arancel, ¿no? Porque hay productos que, o sea, tal vez no se acogen al tratado de cero arancel, pero sin embargo te hacen una disminución, ¿no?, con respecto a los aranceles que tú tienes que pagar. Listo, entonces a ver, Eva Pérez me pregunta, ¿cuál es la situación actual del sector? ¿Está en crecimiento, estancado o en declive? Depende de qué sector te estás refiriendo, porque bueno, a nivel internacional encontramos muchos sectores, ¿no? Si te refieres a respecto al sector de las importaciones, la situación actual, gracias por la coyuntura, bueno, a la coyuntura que nosotros tenemos actualmente, se ha encontrado en cierto tiempo estancada, pero sin embargo ya está empezando a tener su fluctuación normal, ¿no? Ya están empezando a liberar algunas mercancías. Ahora en el 2021 empiezan a liberar muchas mercancías que se quedaron estancadas en aduanas de acuerdo a las leyes que nos había enviado el gobierno, ¿no? Pero ya estamos empezando a ver este 2021, ¿no?, que lo que teníamos en el 2020 ya está empezando a desaparecer y estamos empezando a tener mayor acceso con respecto a los negocios, ¿no? Incluso nosotros, o sea, teníamos muchas restricciones para poder exportar nuestro producto, pero sin embargo ya los países están teniendo mejor aceptación, están disminuyendo las exigencias que nos están pidiendo para nosotros poder exportar nuestros productos.
Listo, Batay García, muchas gracias. Feliz año también. Estamos iniciando el año con fuerza. A ver, Eva Pérez Trevejo nos dice a las exportaciones con respecto al sector agrario, como te estaba comentando, o sea, ya los países están disminuyendo la cantidad de rigurosidad que tenían antes para nosotros poder exportar un producto, pero sin embargo ya quedaron algunas cosas que sí, o sea, que los países se dieron cuenta que realmente es importante tenerlo, como por ejemplo las certificaciones orgánicas que nos pide, nos exige Europa, las certificaciones también del comercio justo, que se vio demasiado en este tiempo, en esta temporada de cuarentena, se vio mucho el pedido de certificación de comercio justo, que nos están viendo. Hay muchos países en Europa, como Alemania, que nos pide que tengas que tener tu certificado de comercio justo para que puedas exportar tu producto a mi país. Entonces, hemos visto muchos cambios, pero sin embargo ya se está empezando a liberar muchas restricciones y nos están permitiendo a nosotros, e incluso permitió que muchas empresas exportadoras empiecen a obtener certificaciones que antes no tenían. O sea, las empresas exportaban y como no les pedían certificación, les llegaba, ¿no? Decían, no, yo no saco esa certificación, desconozco, no me la piden, entonces no la necesito. Como una certificación incurre en inversión de dinero para poder tenerla, entonces las empresas no la hacían. Pero sin embargo la cuarentena, al tener estas restricciones, hizo que muchas empresas empiecen a obtener esta certificación. Y cada certificación es buena. ¿Por qué? Porque realmente determina la calidad que va a tener nuestro producto. Entonces, mientras más certificaciones, mucho mejor podemos decirle al mercado internacional que nuestro producto realmente tiene la calidad óptima que está esperando recibir. Listo, muchas gracias Isabel también por haber estado participando aquí y entonces ya con esto damos por finalizada la clase. Disculpe, ya se nos cortó el tiempo y nos estamos viendo en la siguiente clase el día jueves a la misma hora, a las 11 de la mañana, con la siguiente clase de marketing internacional para productos de consumo masivo. Muchas gracias. Si quieren contactarme, pueden hacerlo a través de estos medios y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias y feliz año a todos, ¿verdad? Pasen un feliz año nuevo.